Buenas tardes, chicos. El día de hoy en biología vamos a realizar la clase de tejido vegetal. Corresponde a la semana número 7 del curso y es un tema bastante interesante, amplio, pero nosotros vamos a enfocarnos en la parte de tejidos, que recordando, ¿no? Las primeras semanas es más específico para la parte de conjunto de células con la misma función y que tienen una matriz extracelular también común. Es decir, un conjunto de células especializadas en una función. Así como nosotros los seres humanos tenemos, por ejemplo, tejido muscular para la contracción o neuronas, ¿no? Para poder realizar todo el raciocinio. Las plantas también tienen diversos tejidos para realizar sus funciones vitales. Así es, también se conoce como histología vegetal. Pero la histología ya se refiere más a identificación, por ejemplo, ¿no? En un microscopio para ver a qué tejido pertenece, identificar las células también. Y el otro componente, que es la matriz extracelular. Nosotros nos enfocamos más que nada en tejido como conjunto de células, pero el tejido es más que eso, ¿no? Es el conjunto de células especializadas y lo que las rodea, porque no está vacío. Una célula y otra están unidas, pero entre ambas hay cierto líquido, ¿no? Que se conoce como matriz. Pero eso no lo estudiamos a nivel preuniversitario. Es un tema un poco más complejo. Bueno, voy a proceder a bloquear la reunión y entonces, ya. Los tejidos, una manera de clasificarlos es de acuerdo a su función, ¿no? Porque justamente a eso se referencia, que las células similares se agrupan porque van a realizar una función en común. Y aquí tenemos los principales tejidos de las plantas. El tejido de crecimiento, que se conoce como meristemos, y esa va a ser su función, permitir el crecimiento de las plantas. Y como vamos a ver, no va a ser como el crecimiento en los mamíferos o en los animales, que van a crecer desde todas las partes, ¿no? Nosotros recordamos, ¿no? Que por decir, vemos nacer a un perrito y vamos a ver que todos sus tejidos crecen a la vez. Crece su cabeza, crece su cola, crecen sus patas. Pero en la planta tienen puntos específicos desde los que van a crecer. Es decir, que no van a crecer todas sus células, sino una pequeña parte de ellas, y de esa van a derivar las demás. Bueno, los tejidos protectores, que también los tenemos los humanos, ¿no? Que los protegen de el medio ambiente adverso, o por ejemplo de excesiva luz solar, o cualquier agente que pueda dañarlas. Nosotros tenemos la epidermis, y las plantas tienen la epidermis y la peridermis, es decir, la piel. Sí, epidermis es una parte de la piel. La piel en realidad es un órgano. Se dice, ¿no? Que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Y una de sus partes es la epidermis. Y la piel es del humano, ¿no? En la planta solo se conoce como tejido de epidermis y peridermis. Tejidos fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque son los más importantes, son los más abundantes también, son los parénquimas. Tejidos de sostén, así como nosotros tenemos el esqueleto, por ejemplo. Las plantas tienen el colénquima y el esclerénquima. De conducción, el xilema y el floema, que son análogos a lo que los animales tienen como su sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, y también van a tener tejidos de secreción, glándulas, ¿no? Así como nosotros tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las plantas van a tener eh, glándulas, o mejor dicho, tejidos similares que les van a permitir protegerse, por ejemplo, de algún herbívoro depredador o mantener húmedas o con grasita, ¿no? La parte de las hojas, por ejemplo, para que no
no sean dañadas, por ejemplo, por una cantidad excesiva de agua o de aire. Ya lo vamos a ver. Listo, empezamos. Los meristemos, o también llamados tejidos de crecimiento, son células madre. Primero que nada, una célula madre es una célula indiferenciada que tiene capacidad de formar cualquier tipo de célula, en este caso una planta, ¿no? Haciendo la analogía con un humano, una célula madre humana podría originar, por ejemplo, una neurona, una célula muscular, una célula de la piel. Ya, en la planta, esta célula madre del meristemo puede generar cualquier tipo de célula de la planta, una célula de la hoja, una célula del tallo, por ejemplo, ¿no? Listo, son células madre que permiten a la planta crecer durante toda su vida mediante mitosis. La mitosis es una división celular, ¿no? Donde se van a generar dos células hijas iguales en número haploide, 2n y 2n. Van a haber dos tipos, apicales y laterales. Apicales o primarios y laterales o secundarios. Apical, la palabra ápice, yo siempre lo relaciono como punta, ¿no? El ápice, en varios cursos se utiliza la palabra ápice, ¿no? Como algo de la punta o puntiforme. Y pues va a estar relacionado a eso. Va a permitir el aumento en longitud de la planta, desde la raíz y también desde los brotes para generar las ramas. Por ejemplo, aquí donde está señalando el puntero, aquí va a estar este meristemo apical o primario. Y desde aquí dice, al proliferar se diferencian en otros tejidos adultos. Van a estar aquí las células madre, con gran capacidad de reproducirse y formar cualquier tejido de la planta, y van a empezar a proliferar. Crean células, células, células hacia arriba para formar el tallo. Igualmente va a haber uno aquí. Cuando todavía no se forma este tallo y estas hojitas, va a estar aquí un pequeño brote con un meristemo apical y va a ir creciendo longitudinalmente para generar este tallo y hojas. Aquí también longitudinalmente. Estos van a tener todas las plantas, ya que van a permitir su crecimiento vertical. Y todas las plantas van a crecer, ¿no? Verticalmente. Así sean plantas leñosas o plantas no leñosas, ¿no? Las plantas verdes o las plantas que tienen tronco. Todas van a crecer hacia arriba y van a generar sus tallos con hojas. Y otro tipo de meristemo, que este sí no es de todas las plantas, es el meristemo lateral o meristemo secundario. Meristemos laterales o secundarios, que va a permitir el crecimiento circunferencial de la planta o lateral, es decir, hacia los lados, ¿no? Va a crecer en ancho la planta. Y viendo nomás la naturaleza, podemos ver, ¿no? Que no todas las plantas crecen en ancho. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, por ejemplo, una planta que tenga, no sé, una flor, una rosa. La vamos a ver siempre con su tallito verde, ¿no? Chiquito. Y conforme pasa el tiempo, no va a crecer en ancho, no se va a volver un tronco, por ejemplo. En cambio, un árbol sí. A eso hace referencia, ¿no? Que el que más predomina en todas las plantas es el meristemo apical y el lateral no en todas, porque va a permitir su crecimiento hacia los costados en ancho y el apical en largo y para generar los tallos de las hojas, los brotes, las ramas, ¿no? Ese está en el meristemo lateral, está solo en algunos tipos de plantas, como los árboles, por ejemplo. Y de estos se va a generar la corteza y la madera, que va a ser otro tejido llamado esclerénquima, que ya lo vamos a ver. Porque como te mencioné acá, no son células madres. Van a ir proliferando y van a crear otros tejidos, pero se va a generar desde esos puntos. Desde aquí, por ejemplo, o desde aquí, se van a generar los otros tejidos de la planta adulta. Van a ser los progenitores de los tejidos de la planta. Aquí, por ejemplo, se ilustra el meristemo apical, que va a ser un área de división celular. Esta es una planta que se está diferenciando recién. El calíptero es una zona que lo protege, ¿ya? Al meristema apical. Y desde aquí van a proliferar las células hacia arriba.
y se va a ir formando toda la estructura de la planta. Y en los laterales, perdón, en los meristemos apicales para formar las ramas de las hojas, igualmente se va a ver aquí una zona en rápida proliferación que va a empezar a crecer y a diferenciarse en otros tejidos para formar ya las hojitas. Ahora, otro punto son los tejidos protectores, que como ya te mencioné, son la epidermis y la peridermis. La epidermis va a ser la capa celular más externa en plantas herbáceas, es decir, plantas que nosotros las vemos de color verde, ¿no? Que no tienen tronco. Va a ser su capa celular más externa, va a ser la visible. Va a recubrir a los tallos, a las hojas, a las raíces, a las flores, a los frutos y también a las semillas. Y al igual que en nosotros los humanos, esta epidermis la va a proteger de agentes patógenos, como por ejemplo una bacteria, un hongo, un parásito, y también el daño mecánico, por ejemplo del aire o del polvo, por ejemplo. Y va a tener otras funciones especializadas, como regular la transpiración, para permitir que el agua entra o salga de acuerdo a la necesidad de la planta, y también el intercambio de gases. La planta, por la fotosíntesis que va a realizar, va a producir oxígeno utilizando CO2 y va a necesitar obtener el CO2 del medio ambiente. Y esto lo va a hacer a través de la epidermis, que va a tener unos agujeros, como unas boquitas, que se llaman estomas, que ese agujero que tienen para regular este intercambio de gases, porque la planta va a necesitar CO2, o sea, dióxido de carbono, para hacer la fotosíntesis, y producto de esta fotosíntesis va a producir oxígeno, que va a tener que eliminar cierta cantidad de este, y lo va a hacer a través de unas especializaciones en la epidermis llamados estomas, que van a tener un agujero central que se llama poro u ostiolo. Y dependiendo de cuán abierto o cerrado esté este ostiolo, van a regular el intercambio de gases y la transpiración, ¿no? Eliminando agua en forma de vapor. Bueno, y la peridermis va a cumplir la misma función que la epidermis, pero esta va a estar en otro tipo de plantas, en las plantas leñosas. Las plantas que son marrones, ¿no? Que tienen su tronco grueso, y va a sustituir a la epidermis, por ejemplo, en los tallos y en la raíz, que tienen crecimiento secundario. El crecimiento secundario, no recordando al meristemo, que tienen meristemo lateral o secundario, que van a crecer circunferencialmente en ancho. Los estomas, su función es regular tanto la transpiración como el intercambio de gases entre la planta y el medio ambiente. Sí, así es. Esa es su función de los estomas. Ya. La peridermis, ¿no? Como mencionaba, es un sustituto de la epidermis en plantas leñosas. O sea, aquellas que tienen un tronco leñoso, que tienen crecimiento secundario por meristemo secundario, meristemo lateral, que van a generar un mayor ancho conforme aumenta el tiempo de vida de la planta. Y van a generar una estructura que se llama suber o corcho, que son células muertas que, además de darle protección a la planta, le van a permitir evitar la pérdida de agua. Es decir, van a estar en ese tronco que te mencioné, tronco leñoso, pero solo en la periferia, y van a estar compuestos de células muertas, a comparación del epidermis, que son células vivas. Y estas células muertas van a evitar una pérdida excesiva de agua de las plantas, que ya de por sí tienen una gran vacuola de agua, ¿no? La gran mayoría de ellas. Y pues esa va a ser su función de la peridermis: darle protección con células muertas a la planta, formando una estructura que se llama suberocorcho, que adicionalmente va a evitar que pierdan agua excesiva. Recordando, ¿no?, que la peridermis en plantas leñosas y la epidermis en plantas herbáceas. Ya. Ahora, los tejidos fundamentales.
Como ya mencioné, son el tipo más común de tejido, el más abundante y el más importante también. Se van a conocer como parénquimas y van a corresponderse, se podría decir, ¿no? Coloquialmente, como la parte blanda de las plantas. Primero, el parénquima clorofiliano. Ya por el nombre podemos deducir más o menos su función. Si son un conjunto de células que tienen clorofila, va a ser porque esas células tienen organelas especializadas que van a tener clorofila, que van a ser los cloroplastos. ¿Y qué hace el cloroplasto? Va a hacer fotosíntesis. Entonces, el parénquima clorofiliano van a ser células fotosintéticas, que además le van a brindar el color verde a las plantas. Fotosintéticas, ¿no? Que van a convertir el agua y las sales minerales con la luz solar en glucosa u otros azúcares para que se alimente la planta. Otro tipo es el parénquima de reserva, que van a ser células que en sus vacuolas van a contener sustancias de reserva, como por ejemplo almidón, que almidón es lo que nosotros consumimos, ¿no? Por ejemplo, del trigo, de las harinas, es el azúcar, es un polisacárido de reserva de la planta que nosotros lo consumimos como alimento, generalmente. Y este parénquima de reserva también puede contener aceites, que por ejemplo le van a servir a una semilla para que pueda obtener energía desde esta hasta que, para permitir que esta semilla prolifere y forme una planta nueva. Por eso van a estar en frutos, en semillas, en raíces y tallos. Este es importante en el hecho de que es la parte que alimenta más, por así decirlo, ¿no? De la planta. Por ejemplo, el almidón está en todos estos, en frutos, semillas, raíces y tallos. Un fruto, por ejemplo, la manzana. Semillas también, varias de ellas son comestibles, como la semilla de girasol, que van a tener almidón en parénquima de reserva y también aceites en parénquima de reserva, ¿no? Seguramente habrás oído hablar alguna vez de los frutos secos que tienen ácidos grasos esenciales. Esos son aceites que van a estar en el parénquima de reserva de esa porción de la planta. Raíces y tallos también se consumen. Por ejemplo, las zanahorias, ¿no? La yuca, la papa. La papa es un tallo, por ejemplo, que tiene gran cantidad de almidón también en este tipo de parénquima, ¿ya? Ahora, el parénquima acuífero sí ya no está en tantas plantas, porque es más especializado. Como dice acuífero, agua, ¿no? Para el almacén de agua, también en su vacuola. Recuerda que las células vegetales tienen una gran vacuola que van a llenar de diferentes cosas. En este caso, de agua. Y va a ser abundante en el tallo y en las hojas de un tipo de plantas que se llaman plantas suculentas. Y también en las cactáceas, ¿no? Como el clásico cactus que vemos en las películas, por ejemplo, que están en los desiertos. Y ya, pues esto explica por qué un cactus puede sobrevivir en el desierto, un lugar donde no suele haber agua muy seguido, ¿no? El cactus, sí, es cierto que tienen raíces muy largas, que van a obtener agua subterránea, pero también sobreviven tanto porque tienen gran cantidad de parénquima acuífero y van a almacenar agua en grandes cantidades, que les va a permitir resistir, por ejemplo, una época en la que no haya lluvias. Igualmente esas plantas suculentas, a comparación de una planta normal, pueden soportar más tiempo sin recibir agua. Esa es su función de este parénquima. Permitir que la planta se adapte a un medio con menor cantidad de agua, porque va a tener más reservas. Y el parénquima aerífero, o también llamado aerénquima, por combinar las palabras nada más, va a facilitar la oxigenación de los tejidos en las plantas acuáticas, porque van a haber amplios espacios intercelulares. A ver, en esta parte
Vamos a ver esto en la imagen, ¿ya? Facilita la oxigenación de los tejidos en plantas acuáticas. Ya, mira, te mencioné que las plantas, por la fotosíntesis, van a producir glucosa, pero también van a producir oxígeno. Parte de ese oxígeno se libera por los estomas hacia el medio ambiente, pero también el oxígeno se tiene que utilizar en la planta para que sus mitocondrias genere energía en forma de ATP. Va a utilizar oxígeno y la glucosa que ha generado, ¿no? Y la va a convertir, después de ciertos procedimientos metabólicos, en energía. Ya, pero en una planta acuática, recordemos que este oxígeno, oxígeno molecular O2, está en forma de gas. Y el gas fácilmente va a tender a escapar de la planta. Y las plantas acuáticas, ¿cómo van a hacer para adaptarse, ¿no?, a este ambiente? Para que el oxígeno no se escape, van a tener gran cantidad de espacios, por decirlo así, vacíos, entre célula y célula de este parénquima erífero, para que este oxígeno fluya por acá y vaya hacia donde es necesario para realizar la respiración celular y producir energía en la planta. Facilita oxigenación de los tejidos en plantas acuáticas mediante amplios espacios intercelulares. Aquí, por ejemplo, las células son esos cuadraditos de acá, y estos amplios espacios de aquí donde están los asteriscos son por donde va a fluir el oxígeno en forma de gas para el uso de la planta. Y ahí este va a estar más desarrollado en plantas acuáticas, parénquima aerífero. Porque la planta, una planta terrestre, no tiene mayor disponibilidad de oxígeno y no necesita tanto retenerlo, porque puede tomarlo fácilmente del ambiente. En cambio, el ambiente acuático es un poco más especial en ese sentido, ¿no? Que va a tener mayor necesidad de retener ese oxígeno en la planta. Lo va a hacer mediante este tipo de parénquima. Las preguntas las respondemos al final, ¿sí? Esta clase es un poco corta, así que vamos a tener regular tiempo para conversar un poco, si quieren de este tema o de un tema anterior que no haya entendido bien. Entonces, continuamos, chicos. Estas imágenes son de un atlas de histología vegetal, muy bonito, ¿no? Porque te permite asociar ya un poco más con la forma. Por ejemplo, este es el parénquima acuífero de un cactus. Las células van a tener una gran vacuola que va a estar llena de agua. Aquí están las vacuolas acuíferas y le van a permitir a este cactus sobrevivir cuando no hay mucha disponibilidad de agua, tomándola de estas vacuolas. Sí, después conversamos de eso, ¿ya? A ver, ya. Y mira, aquí en esta imagen, una raíz, hay células de parénquima de reserva, que en su vacuola van a tener, por ejemplo, aceites o almidón, ¿no? Su tejido, su reserva de la planta de azúcares, una gran cadena de glucosa, un polisacárido llamado almidón. Ajá. Y esta imagen media rara de acá es de una hoja y se aprecia el parénquima clorofiliano, que va a ser verde, pero por la tinción que es usado acá se ve medio azul. Ya, pues, y ahí va a ser donde se va a realizar la fotosíntesis y por consiguiente la formación de azúcar en la planta. Ahora, tejidos de sostén. Van a ser dos, el colénquima y el esclerénquima. Y empezamos por el esclerénquima, ¿ya? Vas a tener que asociar el esclerénquima, que es análogo a lo que nosotros tenemos como huesos, ¿ya? Porque va a ser un tejido duro. Esto sí es distinto al humano. Nosotros, nuestro esqueleto, nuestros huesos son células vivas todavía. En cambio acá no. Ya. Pero el esclerénquima va a ser parecido al hueso porque va a ser duro. Van a ser células rígidas. Su pared celular va a ser bien gruesa, a comparación de una célula de un tejido fundamental, por ejemplo.
van a estar muertas durante la madurez de la planta. Por ejemplo, el hueso del durazno, ¿no? Lo que le conocemos como hueso, que va a ser la parte central dura, o el hueso de la cereza, que también tiene una parte central dura, y también va a estar presente en la corteza y en la madera de los árboles. Y este va a ser el que les va a dar, pues, esa consistencia resistente, ¿no? También habíamos mencionado otro, recuerdan la peridermis, que también es tejido muerto, pero va a estar más periférico. Va a ser la capa más externa que los va a asociar con el medio ambiente. En cambio, este es más interno. Cuando cortas un árbol por la mitad, por ejemplo, y vas a ver varias capitas, esos van a ser la madera y la corteza, y van a ser principalmente esclerénquima, que van a ser células muertas y muy duras, que van a hacer que los árboles sean pues tengan tanta resistencia, ¿no? Y otro tejido de sostén más flexible y va a estar principalmente en órganos blandos, órganos no leñosos, por ejemplo, una hoja, eh, los brotes de la planta, ¿no? Las hojas, las flores, los frutos. Estas sí van a estar vivas y, por ejemplo, van a estar en los tallos, pero en la zona periférica y en el peciolo. El peciolo es la estructura que une al tallo con la hoja. Esa pequeña ramita ahí, ese es el peciolo. A ver, aquí viene una imagen, creo. Esta parte de aquí, esto sería el peciolo. No, esto de aquí. Entre, entre este, entre esta ramita de acá y la hoja va a haber un pequeño pedacito, ese es el peciolo. Ahí, por ejemplo, va a haber colénquima, que va a ser un tejido de sostén, pero flexible, no duro. Y esa es lo principal de esta parte, ¿no? Que el colénquima es un tejido de sostén flexible y el tejido de sostén duro es el esclerénquima. Otra cosa, otra diferencia, ¿no? Entre ambos, el esclerénquima son células muertas y el colénquima células vivas. Tienes que recordar dónde está el esclerénquima. En los huesos de algunas frutas y en la corteza y la madera de los árboles. Eso es lo más importante de esta parte. Ahora, eso es clásico ya, ¿no? Los tejidos conductores de la planta, el xilema y el floema. Ya, recordando un poquito de la célula vegetal. La célula vegetal, ahora ya sabemos, hemos ampliado un poco el conocimiento y podemos decir que el parénquima clorofiliano en sus células vegetales con cloroplastos desarrollados van a necesitar agua y sales minerales del suelo para producir azúcares. Ya, ¿y mediante qué tejido les va a llegar esa agua y minerales del suelo hacia el resto de la planta, principalmente a las hojas? Va a ser mediante el xilema. Es decir, va a ser una especie de vasos que van a llevar el agua y los minerales del suelo, van a hacerlos ascender hacia la planta donde lo necesiten. Ya, y una vez que se produce ahí los azúcares de esa planta, se van a disolver en agua y van a viajar también hacia toda la planta, ¿no? Para ya consumirlo y mantener a la planta viva, generando energía. Y ese va a ser otro tipo de vasos que se conoce como floema. Y ahí eso es lo más importante, que el xilema se podría decir que asciende, ¿no? Siempre va a ascender porque va del suelo, mediante las raíces, hacia la planta. Y en cambio el floema ya va desde las hojas, donde es el sitio que principalmente se da la fotosíntesis, hacia el resto de la planta, pero ya no transportando agua y minerales, sino transportando azúcares. Por el xilema va, hace su función, y una vez que ha realizado su función, es decir, la producción de azúcar, se conduce por el floema, este líquido, esta solución, hacia el resto de la planta. Y, por ejemplo, el xilema, esto ya es un poquito ya menos importante, quizás no te lo vayan a preguntar, pero te lo menciono, que el xilema van a ser células que experimentan apoptosis. Apoptosis es una muerte celular programada. O sea, la célula se muere porque quiere hacerlo, ¿no? De manera natural. Y solo va a permanecer su pared celular.
Es decir, van a ser células muertas, el xilema. Y este tejido se va a componer de dos tipos de células, que van a ser las tráqueas y los elementos del vaso, que van a tener la misma función, transportar agua y minerales del suelo hacia el resto de la planta, ascendiendo, ¿no? Pero en diferentes tipos de plantas. Esa es la principal diferencia entre ambos. ¿Dónde se va a encontrar el xilema? Eso también es importante. El primer punto y este punto de acá se va a encontrar en la zona medular, es decir, la zona más interna de la madera de las plantas leñosas. Si tú buscas en Google, por ejemplo, una foto de un árbol cortado por la mitad, vas a ver que hay distintos colores. Y la zona medular es la zona más interna de este tronco de árbol. Ahí va a estar el xilema. Por esa zona más interna va a ser que va a subir el agua y los minerales del suelo. Y va a estar asociado a esclerénquima, ¿no? Que es el tejido similar a un hueso humano, duro, de sostén. Y el floema, en cambio, va a estar más periférico, ya en la corteza de los árboles. Y ya por esta parte es que va a bajar, ¿no? El azúcar. ¿Va a bajar o va a subir? Pero otra sustancia, ¿no? El azúcar, para ir a distintos tejidos de la planta, para mantenerlos con vida. También va a estar acompañada de esclerénquima, porque si son vasos, ¿no? Son estructuras sensibles, va a estar rodeadas de un tejido duro que las va a mantener protegidas. Es como tu cuerpo, por ejemplo. Tus vasos, si bien es cierto, tú al verte, por ejemplo, las manos, ves algunas venas o arterias quizá superficiales, la gran mayoría y los más importantes de tu cuerpo, vasos, van a estar protegidos o por huesos o por músculos, por ejemplo. Tú sabes dónde está tu corazón. Y del corazón van a salir grandes vasos que van a ser protegidos por tus costillas, por ejemplo, ¿no? Y algo similar sucede acá, sucede acá. El xilema y el flema van a ser protegidos por células duras de soporte, ¿no? Que va a ser el esclerénquimo. Ya, y aquí está, mira. Por ejemplo, acá ves que está ascendiendo por el xilema, desde el suelo hacia las demás partes de la planta, agua y minerales. Y estas paredes duras que se ven a los costados van a ser el esclerénquima, que va a proteger, porque imagínate que no hubiera esto. Se corta por alguna razón la planta aquí y ya no va a ascender agua ni minerales y la planta va a morir. Es por eso que está protegida. Ya, este es el xilema, ascendente. Y aquí es otra imagen, es el floema. Dice agua y alimentos. En realidad, lo ideal sería que diga agua. Sí, está bien, ya, pero es principalmente azúcares. Azúcares disueltos en agua. Y aquí se menciona que es un sistema de dos vías, porque en este caso, estos azúcares no solamente tienen que ir hacia las hojas, ¿no? A hacer fotosíntesis, sino que tienen que distribuirse hacia toda la planta, porque toda la planta necesita azúcar para mantenerse viva. Incluso el tallo, pues, el tallo y las raíces. Por eso aquí es más generalizado. Pero lo que más es relevante del xilema y el flema es qué contienen. El xilema contiene agua y sales minerales y el flema transporta principalmente azúcar disuelto en agua. Y ahí lo otro que te mencioné, no puse una imagen, me parece, pero puedes imaginártelo, ¿no? O verlo en una imagen tú, por tu cuenta, que en un corte de árbol, lo que está más central, perdón, va a estar el xilema. Ajá, por eso se decía zona medular. Y más periférico ya en la corteza va a estar el flema. Y por ahí ya va a transportarse el agua con azúcar. Ya. Esa tablita la saqué de un libro de biología que estaba se podría decir resumido, ¿no? Puedes utilizarlo para estudiar, por ejemplo, como un esquema puedes utilizarlo. Ves, por ejemplo, la palabra xilema, vas a su función, que aquí está en pocas palabras, pero ya tú mentalmente vas aumentándolo un poquito, ¿no? Por decir, dice xilema, conducción de agua y minerales. ¿Por qué dice sostén?
porque te mencioné que estaba rodeada de esclerénquima, ¿no? A ver, otra esclerénquima. ¿Qué función tiene? Sostén y reforzamiento. Otra, epidermis, cubierta protectora de la planta, ¿no? Regula estomas, mira, para el intercambio de gases, ¿no? Y ya pues, también está agrupado como sistemas, pero aquí lo importante es que tú veas el tejido y su función. Ya te lo dejo para que lo leas cuando tengas tiempo. Culminamos con tejidos secretores. Ya. Ya, tejidos secretores. Tenemos a los pelos glandulares o también llamados tricomas, que van a ser prolongaciones del epidermis, que se van a ver, por ejemplo, en una microscopía de barrido, ¿no? Que van a ser simplemente pelitos que salen de la superficie de la planta. ¿Y qué les van a conferir? Por ejemplo, van a liberar secreciones que van a ser una guía para la polinización por las abejas, por ejemplo, por algún insecto. También va a protegerlos, por ejemplo, un herbívoro que se los quiera comer. Eh, la ortiga, ¿no? Esa plantita que tú la tocas y sientes que te pica la mano después, es por estos tricomas, porque van a tener sustancias, van a secretar sustancias que causan picazón. Va a ser protección por eso, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante tricomas, que son especializaciones de la epidermis. Cavidades secretoras contienen aceites esenciales, por ejemplo, para que se mantengan lubricadas las hojas, ¿no? Algunas hojas cuando tú lo tocas botan una grasita, es porque hay cavidades secretoras que van a hacer que se mantengan así, ¿no? También nectarios, que van a secretar el néctar, una palabra que significa que son azúcares simples, por ejemplo la glucosa, la fructosa, que van a servir también para atraer insectos desde las flores y que hagan la polinización, ¿no? Que eso también lo van a ver en otro tema, en reproducción de las plantas. Y los tubos laticíferos, que van a secretar látex. Los árboles del caucho, ¿no? A tener gran cantidad de estos. Que ese látex es una sustancia lechosa, es decir, de color blanco un poco opaco, que van a contener agua, gomas, amiloplastos, ¿no? Que eran unas organelas de reserva de almidón, perdón, de azúcares, etcétera. Y esos van a ser utilizados en la industria, ¿no? Los árboles de látex van a hacerles un corte, van a romper estos tubos lacitíferos y van a extraer ese látex para formar, por ejemplo, llantas de autos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Vamos a pasar las preguntas y luego conversamos un poquito, ¿ya? Porque tenemos todavía tiempo. A ver, chicos, el tejido que mayoritariamente se encuentra en una planta es el que constituye las masas en las que se encuentran incluidos los demás tejidos. Muy bien, es la... Ya. Otra cosa que les quería comentar es que me acabo de acordar, ¿no? Uno de sus compañeros ha mandado la pregunta, ¿por dónde se conduce la savia bruta? Ya, eso por decir, era algo clásico, ¿no? Que se utilizaban esos términos de savia bruta y savia elaborada. Y tú lo puedes deducir, ¿no? Por ejemplo, savia bruta se refiere como algo más tosco, ¿no? Contrario a elaborada. Ya, pues savia bruta se referiría al agua y las sales minerales. ¿Y estos por dónde van a fluir? Van a fluir por el xilema, hacia las hojas principalmente, para formar savia elaborada, que sería esa agua con azúcar, que ya es elaborado, pues si no ha pasado por un proceso metabólico para que ya sea fuente de energía para la planta. ¿Y dónde va a estar esta savia elaborada? Va a estar en el floema. Lo deduces, ¿no? Porque algo simple es agua con sal, y algo más elaborado ya es que la planta ha creado azúcar para darle uso.
Así al menos yo lo recuerdo, ¿no? Lo he recordado desde que estoy en secundaria, sí. Ya. Sí, está bien, es el tejido fundamental. Fundamental porque es el más importante y es en mayor cantidad. Eran los parénquimas, ¿sí? La ortiga, su nombre científico, Solanum carolinense, posee estructuras que se rompen dentro de la piel de los animales e inyectan sustancias irritantes que causan escozor. ¿Cómo se denominan estas estructuras que están en la ortiga? Y comas. Así es, tricomas o pelos glandulares. Ya. A este sí no te lo leo. Léelo tú y me contestas. ¿Alguien más que quiera responder? Muy bien. Es la C, el esclerénquima, ¿no? ¿Dónde estaba? En huesos de algunas de algunos frutos y también en la madera de los árboles, que es un tejido duro de células muertas. Y esta palabra, que significa células lignificadas, es que contienen gran cantidad de lignina, que es una sustancia que va a estar en la pared celular que les va a conferir esta propiedad de dureza, ¿ya? Mientras más lignina tenga, más duras van a ser. Ya, pues sí, es la C, esclerénquima. Avea brasilensis, un árbol originario de la región amazónica, produce un polímero elástico lechoso, conocido como caucho para la fabricación de neumáticos, llantas y aislantes. ¿Qué estructura de la planta está relacionada con la secreción de caucho? Tubos laticíferos, así es. Un poco la palabra se parece, ¿no? Laticíferos, con sustancia lechosa, ¿no? Los asocias con lácteos y se parece la palabra. En realidad no sería caucho, no sería látex, pero ya, pues se asocia. Es lo mismo, creo. Creo que el caucho es una derivación del látex, pero se entiende la idea. Las otras no pueden ser, pues. Los vasos leñosos no están relacionados al sistema vascular. Ya. A ver esta. Iván compra una crásula y una rosa palo. Son dos plantas y las pone en su ventana, pero al tener exámenes se le olvida regarlas. Luego al verlas nuevamente, observa que una había muerto, pero la otra sigue igual. ¿Cómo podrías explicar esto de acuerdo a tus conocimientos ya de los parénquimas? A. La presencia del parénquima acuífero en la crásula. B. A ver, el parénquima de reserva presente en la crásula. Ya, la B no podría ser porque estamos hablando de que se le olvida regarlas. Por lo tanto, lo que va a haber es deficiencia de agua. Y pues, ¿quién va a estar más favorecida? Aquella planta que tenga reservas, pero reservas de agua. Y esas van a estar en el parénquima acuífero. Por eso es la A. Parénquima de reserva hemos mencionado que es el almidón o reserva de aceites que están en las frutas, en las semillas, ¿no? En los tallos, en las raíces. Otra, a ver, el panículo orfiliano, esto no tiene nada que ver. Es cierta la oración, pero no va con la pregunta. La mayor cantidad de estomas en rosapalo, por lo que pierde más agua. Puede ser, pero no es adecuada, pues, sino la que más encaja es la A. Porque tampoco no tenemos ese dato, si es que una planta tiene más estomas que la otra. Pero si fuera el caso, si tuviera más estomas y estos estuvieran más abiertos, la planta perdería más agua en forma de vapor y también perdería más oxígeno.
Así es, la D también tiene coherencia, pero no, pues la que más se asocia al enunciado, porque te habla de una ausencia de agua, es la A. Sí, así es. Ya. Mm, Deduzca a qué estructura pertenece y marque la función que se realiza. Esto está difícil, ¿no? Porque no te he puesto imágenes de eso. Pero se deduce, tranquilo. A ver, ¿alguien más comente en respuestas de transporte? Sí, así es transporte. Sí, la respuesta es la D. Porque se ve que hay células a los costados y centralmente está hueco, ¿no? Por ahí va a transportarse sustancias diluidas en agua, sales minerales o azúcar, ¿no? Y ya, pues, por eso lo sacas, porque hay veces espacios huecos de transporte. Así es. A ver aquí, creo que es la última ya. B o A, 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 ya. Sí, la respuesta es la A, el sistema primario, que permite el crecimiento en longitud. Yemas es una estructura que recién se está diferenciando. Y esto está más asociado al meristemo, pues que va a ser el tejido de crecimiento, específicamente meristemo primario o apical, crecimiento en longitud. ¿Por qué no puede ser epidérmico mi protección si está bien, ¿no? El tejido epidérmico se encarga de la protección, porque te habla de yemas, y las yemas son una estructura indiferenciada. Si te dijera, por ejemplo, en la periferia de raíces y tallos, ahí sí encajaría mejor la B, ¿ya? Sí, claro, pero ya pues, por eso es, ¿no? Porque te habla de yemas. Yemas, no necesitas saber la definición exacta, pero suena, ¿no? Una yema, a que es algo indiferenciado, que no tiene mucha forma, y eso asocia más al crecimiento, pues, que es el meristemo primario. No solo vayas a las claves, cuál encaja entre claves, ¿no? Sino asocia claves con el enunciado también. Ya, chicos, espero que haya sido clara esta clase. Se podía profundizar un poco más, pero ya no era el tema, pues, ¿no? No era lo que te iban a preguntar tampoco. Voy a pasarles el formulario y si tienen dudas o si quieren repetir, por ejemplo, alguna parte de esta clase o de alguna clase anterior que hayan hecho conmigo, con el otro docente, si tienen preguntas, eh, traten de formularlas ahora, ¿no? Porque tenemos bastante tiempo. Voy a pasarles en un momento el enlace para que marquen su asistencia. Allá, y algunos me habían pedido el atlas de histología vegetal. Está en internet, ¿ya? Voy a mandarles el link. Voy a dejar de grabar.